Cuidados inmediatos, mediatos y tardíos del recién nacido. La atención del recién nacido está representada en el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y a los niños en el proceso del nacimiento e inmediatamente después, con el propósito de lograr disminuir el riesgo de enfermedad o de morir. Atención inmediata. Los cuidados inmediatos son los que se realizan en la sala o cuarto de parto e incluyen el asegurarse de que la vía aérea se encuentre libre, tomar medidas para asegurarse de la buena temperatura corporal del recién nacido, pinzar y cortar el cordón y poner al niño sobre el pecho de la madre tan pronto como sea posible. Los procedimientos rutinarios que se efectúan después del nacimiento del recién nacido son los que describiremos a continuación. Aspiración de las secreciones de boca y nariz. Cuando sale la cabeza del bebé, se aspira la boca y nariz para facilitarle la respiración con ayuda de una perilla de aspiración y succión. En el momento en que el niño respira por primera vez, el aire penetra en las vías respiratorias de los pulmones. Antes del nacimiento, los pulmones no se utilizan para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono y necesitan un menor abastecimiento de sangre. Cuando el bebé empieza a respirar en el momento de nacer, el cambio de presión en los pulmones ayuda a centrar las conexiones fetales y le da una nueva dirección al flujo sanguíneo. A partir de ese momento, la sangre es bombeada a los pulmones para ayudar a realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Algunos bebés nacen con cantidades excesivas de fluido en los pulmones. Si se estimula el llanto del bebé por medio de masajes y caricias, se ayuda a que el fluido suba para que luego pueda ser succionado por la nariz y boca. Ya cuando termina de nacer, se limpia además la carita de los restos de sangre y líquido amniótico y se succiona nuevamente la boca para limpiar las vías respiratorias de cualquier secreción que esté obstruyendo la vía aérea. Si el bebé no respira en el primer minuto, hay que realizar medidas de resucitación. Pinzamiento. Corte y ligadura del cordón umbilical. Para comenzar, se coloca al bebé con la cabeza un poco más abajo que el resto del cuerpo de la madre, esto para recuperar la mayor cantidad posible de sangre para el bebé. Después, se pinza el cordón umbilical con dos pinzas colocadas más o menos a 5 centímetros del abdomen del bebé y después se corta el cordón entre ellas. Esto hace que el bebé deje de depender de la placenta para nutrirse de oxígeno. El cordón se corta cuando el bebé ya ha realizado cuando menos 3 movimientos expiratorios y no se debe de exprimir. Antes de la ligadura se obtiene sangre para determinar el grupo y factor RH, así como para realizar el test de COMS, que esta es una prueba diagnóstica que detecta la presencia de anticuerpos frente al RH en la sangre de las mujeres con RH negativo. La ligadura se hace generalmente con cinta de algodón o lino esterilizado y a 2 a 3 centímetros de la inserción abdominal del bebé. Prevención de la pérdida de temperatura. Es importante mantener la temperatura corporal del recién nacido. Los bebés que sufren descensos marcados de la temperatura corporal pueden desarrollar problemas de tipo metabólico. El recién nacido está mojado debido al líquido amniótico y puede enfriarse con facilidad porque el cuarto del parto está frío. Él no tiene suficiente tejido grasoso y no sabe cómo temblar de frío. Para evitar la pérdida de calor, se debe secar al bebé y utilizar frazadas templadas que suministren calor. A menudo se le coloca un gorro tejido en la cabeza. Una vez que ya está seco y cubierto, se puede colocar al bebé en contacto con la piel del pecho o el abdomen de la madre. Esto también ayuda a mantenerlo caliente y este contacto es importante por otras muchas razones. Psicológicamente, esto estimula a la madre y al niño a conocerse el uno al otro, les permite tocarse y a la madre conocer a su bebé. Tras el nacimiento, los niños se colonizan con bacterias. Resulta ventajoso que el recién nacido se colonice con bacterias cutáneas maternas y no por las bacterias de los asistentes hospitalarios. También tenemos que animar al amamantamiento temprano, a ser posible en la primera hora posparto. Esta estimulación sobre el pezón por el niño promueve la lactancia y además ayuda a que se contraiga el útero y con esto se disminuya la pérdida sanguínea posparto.
El momento de la primera vez dependerá de cuando el bebé esté listo para comer y esto generalmente sucede a los 30 minutos después del nacimiento. Calificación Apgar. La evaluación de la salud del bebé comienza de inmediato. Una de las primeras revisiones que se realiza es el examen de Apgar. El examen de Apgar es un sistema de puntuación ideado por la doctora Virginia Apgar, una anestesióloga, para evaluar la condición del recién nacido al minuto y a los 5 minutos después del nacimiento. El médico y las enfermeras evalúan las siguientes señales y asignan una puntuación según el resultado. A. Actividad. Tono muscular. El bebé nace con las extremidades encogidas y debe resistirse a cualquier intento de estirárselas. P. Pulso. Se ausculta el corazón del bebé. G. Reflejos. Irritabilidad refleja. Respuesta al tubo de succión o al golpe con la mano que se le da en las plantas de los pies. A. Aspecto. Color de piel. Todos los bebés nacen azulados y van cambiando de color a rosado poco después de la primera respiración. R. Respiración. Un bebé maduro llora espontáneamente a los 30 segundos del nacimiento. Al minuto 1, el bebé mantiene rápidas respiraciones regulares. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, esto se clasificará de la siguiente manera: sin depresión, de 7 a 10 puntos, depresión moderada, 4 a 6 puntos, depresión severa, 3 puntos o menos. Al recién nacido con calificación de Apgar de 7 o más se considera normal. Se debe continuar con su atención y pasar con su madre en el alojamiento conjunto e iniciar la lactancia materna exclusiva. El recién nacido con calificación de 6 o menos amerita la atención a nivel hospitalario. Asistencia inmediata. El resto de los procedimientos necesarios se efectúan en los minutos y horas que siguen al parto. Estos procedimientos se llevarán a cabo en la sala de partos o en el cuarto de cunas, según las normas del hospital y la condición del bebé. Algunos de estos procedimientos incluyen los siguientes: identificación del bebé. Propiciar la unión madre e hijo desde el nacimiento de éste hasta el alta hospitalaria, no debiendo existir separaciones salvo que la salud de alguno de ellos así lo requiera. La utilización de pulseras homologadas para este objetivo y correctamente colocadas, una en el brazo y otra en el tobillo del recién nacido, en la misma sala de partos, y a ser posible de distintos colores para cada parto sucesivo o simultáneo y del mismo color para la madre que para su hijo, deben verificarse las pulseras cada vez que el niño entre o salga de la habitación de la madre. Estos brazaletes permanecen hasta que sale del hospital. Métodos. Algunos otros métodos utilizados son la huella digital de la madre, la huella de la mano o el pie del niño y la recogida de sangre del cordón. A menudo se toma la huella de la planta del pie y se registra en el expediente médico del bebé. La identificación deberá contar con folio, registro o código de barras, al igual que el de los padres, evitando errores en datos específicos del recién nacido y reconocimiento seguro de los padres. Colocar tarjeta con datos generales en cuna. Deberán registrarse los apellidos de la madre, género y fecha y hora de nacimiento. Número de registro hospitalario, servicio asignado y número de cuna. Para la realización de esta tarjeta se deberá verificar si los datos son los correctos. No se debe de utilizar como identificación el número de cama o servicio. Es importante registrar al neonato por su nombre y o apellido, evitando la confusión con los demás pacientes que se encuentran dentro de la misma área. Contar con personal de custodia al momento del ingreso y egreso del recién nacido en los diferentes servicios que corrobore su identidad durante el traslado intra y extrahospitalario. Identificación plena del paciente antes de administrar medicamentos, hemoderivados u otros, así como para la realización de exámenes clínicos y de gabinete, verificando que es el neonato correcto. Prevención del síndrome hemorrágico del recién nacido. El bebé tiene poco desarrollados los mecanismos de coagulación de la sangre, ya que su hígado es inmaduro. Para prevenir posibles complicaciones en la sala de partos, se administra a todos los recién nacidos una inyección intramuscular de 1 miligramo como dosis única de vitamina K. Asimismo, porque ellos nacen con una cantidad muy baja de esta vitamina.
La prevención de la conjuntivitis neonatal. A todos los recién nacidos se les ponen unas gotas de nitrato de plata al 1% o de algún antibiótico oftálmico o una pomada antibiótica en los ojos para prevenir una conjuntivitis debida normalmente al contacto con las secreciones de la vagina de la madre. Somatometría. Los principales datos que se precisa conocer son peso, talla, perímetro torácico y perímetro craneal. Esta medición permite determinar si el peso y el resto de las medidas del bebé son normales para el número de semanas de embarazo. Los bebés pequeños o de bajo peso, así como los bebés muy grandes, pueden requerir atención y cuidados especiales. Estos datos son de suma importancia ya que cualquier alteración en la salud del bebé se reflejan en su nutrición y en consecuencia los datos obtenidos son el índice clínico más firme para apreciar los cambios. El peso tenemos que se clasifica en 3. El bajo peso se le dice hipertrófico. Cuando el peso resulta inferior de la percentila o percentil 10 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional, el peso adecuado, que es eutrófico, cuando el peso corporal se sitúa entre la percentila o percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional, o el peso alto, que es hipertrófico, cuando el peso corporal sea mayor a la percentila o percentil 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional. En la talla tenemos que es de 48 a 52 centímetros, el perímetro cefálico de 32 a 36 centímetros, el perímetro torácico de 30 a 34 centímetros. Medición y registro de signos vitales. La supervisión de estas primeras horas requiere medición cada media hora o cada hora de la temperatura. Más que para estimar este dato, la primera toma se hace para verificar si hay permeabilidad del ano o si no hay otros defectos al nacimiento. También se evalúa la frecuencia cardíaca, respiratoria, color, tono y actividad. En las primeras horas de vida hay variaciones que pueden ser muy importantes para la salud del bebé. Los datos normales en los signos son frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto. En frecuencia respiratoria es de 40 a 60 respiraciones por minuto. Temperatura axilar 36.5 a 37 grados centígrados. Temperatura anal 36.8 a 37.5 grados centígrados. Tensión arterial de 60/40 miligramos de mercurio. Valoración de edad gestacional Capurro. La edad gestacional es la forma de juzgar la madurez y tamaño de un recién nacido. Esta determinación tiene el propósito de anticipar riesgos médicos, prevenir complicaciones y distinguir capacidades de cada niño de acuerdo a su desarrollo, como alimentarse o a estipular necesidades de su cuidado. En neonatología, el test de Capurro o método de Capurro es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato. Este test considera el desarrollo de 5 parámetros fisiológicos más diversas puntuaciones que combinadas dan la estimulación o estimación básica o buscada. Este método fue obtenido mediante un estudio protocolizado y prospectivo basado en el trabajo de Dubowitz y tiene 2 formas de evaluación, A y B. El método está basado en 5 parámetros clínicos y 2 parámetros neurológicos y presenta un margen de error de más o menos 8.4 días cuando es realizado por un explorador entrenado. Los signos que se han de evaluar son los siguientes. A. Somáticos. Formación del pezón, textura de la piel, forma del pabellón auricular, tamaño del nódulo mamario y los surcos plantares. La valoración de Capurro A en el recién nacido, cuando el niño tiene signos de daño cerebral o alguna disfunción neurológica, se usan las 5 observaciones somáticas de la columna A. Se agrega una constante de 204 días para obtener la edad de la gestación y toda esta valoración se lleva de 5 a 6 minutos. Muy importante es que a la puntuación que nos da se le suman 204 y se divide entre 7. B. Neurológicos. La valoración de Capurro B está conformada por el signo de la bufanda y la caída de la cabeza. Estas, cuando el niño está sano y ya tiene más de 12 horas de nacido, se emplean solo 4 datos somáticos de la columna A.
se excluye la forma del pezón y se agregan los 2 signos neurológicos de la columna B. Luego se suman las calificaciones obtenidas de los datos somáticos y los signos neurológicos, adicionando una constante de 200 días, con objeto de obtener la estimación de la edad de gestación. También importante es que a la puntuación que nos da se le suman 200 y se divide entre 7. Entonces esto nos va a dar un resultado que sería la edad gestacional en días, o sea que va entre 200 más el total de puntos entre 7, nos puede dar el resultado de post-maduro, que es de 42 semanas o más, a término de 37 a 41 semanas, prematuro leve de 35 a 36 semanas, prematuro moderado de 32 a 34 semanas y el prematuro extremo menos de 32 semanas. Esta valoración se guía por el método de Bayard modificado, y este método utiliza 7 signos físicos, que es el piel, el lánugo, la superficie plantar, la mama, el ojo u ojera, genitales masculinos o femeninos, y 6 signos neuromusculares, que es la postura, la ventana cuadrada en la muñeca, el rebote de brazos, ángulo popliteo, signo de la bufanda, talón y ojera. El valor deberá compararse con una escala de madurez que establece las semanas de edad gestacional, que es la de Capurro. De acuerdo con los hallazgos, se clasificarán de la siguiente manera. Pretérmino de 28 a menos de 37 semanas o de 10 a 30 puntos se transferirá para continuar la atención a nivel hospitalario y o terapia intensiva de acuerdo con su condición. Término es de 37 a menos de 42 semanas o de 35 a 40 puntos y posttérmino de 42 semanas o más. También de 45 a 50 puntos deberá observarse presencia de hipoglicemia, hipomagnesemia y hipocalcemia. Certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento es un documento oficial de carácter individual e intransferible que certifica el nacimiento de un producto vivo en el momento mismo de su ocurrencia, proporcionando a la madre un comprobante de este hecho. Por la importancia y trascendencia de esta información, se planteó la necesidad de contar con un formato único de registro de nacimiento que fuera de uso obligatorio en todas las entidades federativas e instituciones de salud del país. Este será proporcionado por el área de enfermería a pediatría para su llenado. Algo importante es que durante la atención inmediata del recién nacido debe ser con guantes, como con protección al recién nacido y personal de enfermería, jamás excluyendo el lavado de manos. Atención del recién nacido en el puerperio. Pasado el periodo inmediato del recién nacido, este permanece junto a su madre durante el puerperio. Este periodo tiene una gran importancia desde el punto de vista educativo y preventivo. La madre se encuentra en una condición única para interesarse y captar conocimientos y contenidos educativos que le facilitarán el cuidado posterior de su hijo. Alimentación natural. Este es uno de los momentos para proporcionar la información a la madre respecto a la lactancia natural y sus ventajas. Debe recibir apoyo para su inicio y técnica y ser tranquilizada con respecto a problemas frecuentes que se le presentarán en el amamantamiento. El apoyo de todo el personal de salud durante su estadía en el puerperio es decisivo para una buena lactancia. El aspecto del meconio y deposiciones de transición. Las deposiciones de los primeros días van cambiando de color, consistencia y frecuencia. El meconio, que al comienzo es de color café, verdoso, muy oscuro, casi negro, va cambiando a un color café más claro. Entre el tercer y el cuarto día, las deposiciones adquieren el típico color amarillo oro de la alimentación al pecho. A partir del segundo y tercer día es frecuente que el niño obre cada vez que el colocado al pecho con bastante ruido, expulsando deposiciones semilíquidas y espumosas. Esto es importante explicarlo a la madre, que es algo normal. La madre primegesta requiere de especial atención en estos aspectos. En lo que se refiere al color y la piel, en las primeras 24 horas y después de las primeras 2 horas de vida es normal que los niños tengan un color más rosado o rojo.
es frecuente que las manos y los pies estén fríos y de color azul o algo azulado. Al segundo o al tercer día aparecen a menudo manchas eritemato populares, a las cuales se les ha mal llamado eritema tóxico. Este tiene intensidad variable, con una distribución irregular, de preferencia en tronco y extremidades. Ocasionalmente, algunas de las pápulas presentan una pequeña pústula en el centro. El aseo con un jabón neutro disminuye la intensidad de este eritema. Se diferencia fácilmente de otras lesiones de la piel de carácter patológico. La madre debe de saber que este es un fenómeno que ocurre de diverso grado en la mayoría de los recién nacidos durante los primeros días de vida, que no es una enfermedad y que solo en caso excepcional es patológica. Sin embargo, es también importante que sepa que excepcionalmente la ictericia puede ser intensa y que las cifras de bilirrubina pueden llegar a cifras potencialmente peligrosas. Por esta razón debe de explicársele cuándo es conveniente que ella acuda para evaluar la ictericia. Al alta, se le debe indicar que en caso de que la ictericia aumente, debe consultar para que se evalúe su ictericia y se considere el tratamiento preventivo con fototerapia. Comportamiento y los reflejos. Tanto la posición y tono del recién nacido como los movimientos reflejos son hechos que no son familiares para la madre primeriza. Le llama la atención especialmente el reflejo de Moro, que se produce con muy variados estímulos. Todos estos hechos serían muy anormales en un adulto, niño o mayor, y es necesario explicárselos y tranquilizarla. En los efectos hormonales, las hormonas de la madre relacionadas con la gestación permanecen circulando en el recién nacido durante los primeros días y provocan frecuencia en un aumento de tanto tamaño mamario. Esto ocurre en ambos sexos alrededor del quinto día, en que aparece secreción láctea que se constata comprimiendo el nódulo mamario. Ocasionalmente en las niñitas puede aparecer una pseudomenstruación. Estos son fenómenos normales que desaparecen espontáneamente. En la evolución del peso, en los primeros días es fisiológico que se produzca una pérdida de peso. Este es un hecho fisiológico dentro de cierto margen. Se acepta como normal un descenso entre el 7 y 10% del peso de nacimiento. Este se recupera alrededor del séptimo día. Cuando el 10º día no se ha logrado esto, requiere especial refuerzo de lactancia y evaluar la necesidad de dar relleno según la importancia de la baja de peso y las condiciones clínicas del niño. Los niños de menos de 3 kilos en general bajan menos, y los de más de 4 kilos pueden bajar más y demorarse más en recuperar su peso de nacimiento. Es importante conocer esta variabilidad para no apurarse en indicar un relleno. Cuidados del ombligo. El cordón umbilical sufre una gangrena seca, la cual es más rápida mientras más contacto con el aire tiene. Al cabo de 5 a 10 días, se desprende. La humedad prolonga este proceso, por lo que se debe postergar el baño hasta los días después de que haya caído, hasta los 2 días después de que haya caído. El ombligo es una potencial puerta de entrada para infecciones, por esto se debe cuidar su aseo con alcohol u otro antiséptico local en cada muda. Es normal que en la base del ombligo haya cierta humedad y secreción amarillo fibronosa. No es normal que haya una secreción purulenta o enrojecimiento alrededor de él, lo que debe hacer sospechar de una infección. Con frecuencia se presenta una hernia umbilical que se hace más apreciable después de que ha caído el cordón. En la gran mayoría de los casos, esta no requiere tratamiento y desaparece espontáneamente antes de los 4 años. Para concluir, el tamiz neonatal. Este es un conjunto de pruebas de laboratorio que tiene como objetivo prevenir enfermedades genéticas que no se detectan al nacer, a pesar de una revisión médica cuidadosa, por lo que al paso del tiempo, días o semanas, pueden provocar deficiencias en el desarrollo físico y mental irreversibles, e incluso ocasionar la muerte prematura. Sin embargo, cuando se detectan a tiempo, es posible, en la mayoría de los casos, establecer un tratamiento médico adecuado que evite o aminore el problema de la prueba de tamiz. Se realiza a través de una punción en el talón y se recolectan unas cuantas gotas de sangre
en una tarjeta de papel filtro especial, conocida como tarjeta de Guthrie en honor al Dr. Robert Guthrie. El momento ideal para realizar la prueba de tamiz neonatal es a partir de las primeras 48-72 horas después del nacimiento, cuando el bebé ha empezado su alimentación. Es posible también que en algunas instituciones hospitalarias y clínicas de salud realicen la prueba utilizando sangre de cordón umbilical en la primera media hora de vida. Y pues algunas de las enfermedades que pueden detectarse con esta prueba son las que provocan retraso mental, como la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. Asimismo, las que ocasionan cataratas, deficiencias hepáticas, infecciones como la galactosemia. También las que causan deficiencias en el sistema inmunológico, enfermedades que ocasionan defectos neuromusculares y cardíacos, trastornos en la diferenciación sexual como la hiperplasia suprarrenal y congénita, y las enfermedades pulmonares y digestivas como la fibrosis quística. Es importante saber que estos padecimientos se pueden presentar en hijos de padres sanos. La frecuencia de padecer alguna enfermedad genética al nacimiento aumenta cuando existe parentesco entre los padres. Gracias.